¿Sabías que la mayoría de directorios de podcast pueden ejercer censura de manera deliberada contra cualquier podcast? Si creías que no era posible, pues lo es. Y hoy hablamos al respecto. Quédate. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio 244 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la plataforma donde tenemos cursos sobre podcasting y vienen nuevos cursos. Sí, yo sé que siempre lo digo, pero ahora sí que vienen los nuevos cursos. Si quieres un 50% de descuento en el precio de cualquiera de los cursos de nuestra academia, porque también tenemos cursos de emprendimiento digital y de desarrollo personal, suscríbete a Sasuke Network en sasuki.network. Así que, y disfruta naturalmente de todas las producciones que tenemos en la red y muchos otros beneficios más. Hemos habilitado, por cierto, una suscripción en Sasuke Network por un año con un 20% de descuento. Así es, así que si te interesa no solamente aprovechar todos los beneficios, bueno, si te interesa aprovechar todos los beneficios de la red, pues pagas una vez y te olvidas de eso durante un año. Así que sasuke.network. Ya, dale. Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre ¿es posible que puedan censurar mi podcast? Mira, la respuesta es que sí. La respuesta simple es que sí. Te voy a contar algo que leí hace unas semanas, un artículo o un episodio de el podcast de Audacity to Podcast, creo que se llama, de Daniel J. Lewis, donde él mencionaba su preocupación por los últimos cambios que implementó Apple Podcast en su plataforma, en su directorio, ¿no? Como sabes, Apple Podcast es uno de los principales directorios o populares directorios de podcast del mundo. Y él mencionaba que en Apple Podcast tienen habilitado una plataforma de intermediación, por decirlo de alguna manera, que se llama proxy de alimentación. Es algo técnico, ¿no? No me voy a meter en temas técnicos, pero un proxy es como un intermediario entre el RSS feed de tu podcast y lo que publica Apple Podcast en su plataforma. Si alguna vez te diste cuenta de que tu podcast, una vez habiendo publicado un episodio de tu podcast, tardaba horas para ser publicado en Apple Podcast, es porque ellos controlan cuándo revisan tu RSS feed y cuándo publican los episodios de tu podcast. Es decir, esa intermediación que hay, ese proxy de alimentación que tienen, les permite controlar a ellos cuándo se publican los episodios de tu podcast. Es lamentable, es una pena, porque se supone que el estándar del RSS feed es que cuando tú publicas un episodio, ya inmediatamente le llega la señal, por decirlo así, a los directorios para que habiliten y lo coloquen. Entonces, hay directorios que no tienen necesariamente este tipo de proxy de intermediación y te publican el episodio de una vez. Pero hay otros directorios que sí tienen esa limitante. Uno de ellos es Apple Podcast, otro de ellos es Spotify. Creo que hay, déjame ver, Pocket Cast también lo tiene. Entonces, ok, digamos que este proxy, esta intermediación, ¿les conviene tenerlas a estas plataformas? Sí, seguramente porque tienen tanta demanda de episodios al día o por minuto o por segundos, que quizás, digo yo, ¿no? O sea, soy un ignorante del tema, probablemente se ve sobrecargada la plataforma y una manera de lograr que la plataforma no se caiga, la plataforma de ellos, para alimentarla de nuevos episodios a través del RSS feed, es, digamos que, eh, parcializando la publicación, ¿no? O sea, poniéndola de a poquito, por goteo.
quisiéramos todos los podcasters que cada vez que publiquemos un episodio inmediatamente esté en todas las plataformas, pero no es así. Y ellos tendrán sus razones y ellos son los dueños de sus negocios y para ellos está bien, por tanto, es lo que hay. ¿Te acuerdas cuando siempre digo que nada es gratis? Bueno, ese es el precio a pagar por estar en esas plataformas donde tú no pagas. Ellos controlan el horario en que sale tu podcast. Punto. Estoy hablando de eso, ¿no? Hay otros que no. Por ejemplo, Google Podcast, al minuto de tú publicar tus episodios, está en Google Podcast. Ya, no sé si tienen un proxy de alimentación u otro tipo de proxy, pero lo hacen bastante bien. Ok, hasta ahí todo normal, porque uno dirá, bueno, pero eso es lo que hay, entonces ya yo sé, a mi audiencia le diré que cuando yo publique mis episodios en Apple Podcasts o en Spotify, va a tardar un tiempo, que mientras tanto se suscriban y como la plataforma le avisa, pues listo, que lo escuchen cuando puedan. Bueno, hay podcasts para los cuales es importante tener su episodio a tiempo publicado y quizás no. Estoy convencido y por eso también lo he dicho en otros episodios que el mejor lugar donde debe ir la gente que te escucha para escuchar tu podcast es a la página web de tu podcast. ¿Por qué? Primero porque está directo ahí el episodio. Eso es lo primero. Como no hay intermediarios, es muy difícil que se pueda censurar ese episodio o tu podcast en tu propia página web pagada por ti o desarrollada por ti o por quien sea, pero que tú eres 100% el administrador. Aquí no vale Anchor, ¿eh? Aquí no vale. ¿Por qué? Porque Anchor es una plataforma que por ser gratis ellos controlan y ellos deciden qué hacer con tu podcast. Y lo he contado en otras ocasiones. Han cancelado y han censurado podcasts a veces sin razón aparente. Ok, hasta ahí esa es la realidad. ¿Cuál es la preocupación? La preocupación es que estas plataformas que tienen ese feed de alimentación o ese proxy, mejor dicho, feed proxy, mejor dicho, pueden decidir censurar tu podcast. ¿Y lo han hecho? Sí, lo han hecho. Spotify lo ha hecho, Anchor lo ha hecho, Apple Podcast lo ha hecho. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que hoy hay redes sociales y plataformas de contenido que tienen unos filtros que digamos que te condenan o te limitan el alcance de tus publicaciones si tú hablas de diferentes cosas. Y ojo que no estoy hablando de que sean en negativo o controversial. Por ejemplo, en YouTube sabes bien que si usas ciertas palabras o términos te desmonetizan los videos. Spotify acaba de implementar reglas al respecto también. Entonces, ¿cuál es el problema? Que entonces yo no puedo ser 100% libre con lo que yo digo en mi podcast. Bueno, si vas a estar en esas plataformas, o te adaptas a sus políticas o no estás en esas plataformas, que también es una posibilidad. ¿Pueden esas plataformas, por tanto, establecer reglas de control de libertad de expresión? Lo han hecho, lo están haciendo y lo están implementando. Esa es la triste verdad. Bueno, entonces, ante esta situación, ¿cuál es la solución para no verme censurado? Porque no me puedo quedar solamente con mi página web y no estar en ningún directorio. ¿Ya? Porque, bueno, de poder se puede, ¿eh? Y claro que se puede. Perfectamente. Lo que pasa es que vas a tener que hacer un esfuerzo extra para buscar gente que te escuche, vaya directo a tu página, porque tú bien sabes que las redes sociales aportan un poquito, los boletines aportan un poquito, en las plataformas de podcast o directorios hay gente que va a encontrar tu podcast y conviene estar en los directorios de podcast. Si tienes un podcast donde hablas de diferentes temas y quieres tener la libertad de expresarte abiertamente en tu podcast, considera lo siguiente. Deja tu podcast en todas las plataformas porque ellos son quienes deben aplicar las medidas que han implementado, pero no te quedes solamente en los directorios populares de podcast. Yo he visto muchos podcasts que cometen el error de estar solamente estamos en Spotify. Error fatal. Solamente estar en Spotify. Primero porque Spotify nunca va a promocionar tu podcast y nunca va a destacar tu podcast a menos que sea ultra popular. Y ojo que con lo popular se juega porque se pueden comprar vistas de Spotify por si no lo sabías.
y se pueden comprar seguidores en Spotify por si no lo sabías. Pero limpio, poca gente puede descubrir tu podcast y para hacerlo tiene que conocer el nombre. Y la gente en los reproductores de podcast o en los directores de podcast se encuentra generalmente con los podcasts. Menos en Spotify porque están solamente los que están en el top, que creo que son 200 como máximo, y en las categorías 40. Hay podcasts que solo están en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Error. Estás en 3 plataformas que pueden ejercer control en la hora en que publican los episodios de tu podcast y en qué publicar o no y en qué darle visibilidad o no. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es estar en directorios de podcast que quizás no son tan populares de esas, pero que se alimentan no del directorio de Apple Podcast, como lo hacen muchos directorios, sino del índice de podcast, Podcast Index. Si vas a la página podcastindex.org, repito, podcastindex.org, agrega tu podcast. Hay en el menú de arriba dice Add a Podcast o Add Podcast. Entonces pones tu RSS feed, validas lo que tengas que validar y tu podcast entrará en ese índice. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ese índice no está controlado por ninguna de estas empresas. Y la otra ventaja es que ahora hay nuevas aplicaciones y directorios de podcast que se alimentan directamente del directorio del índice de Podcast Index, y que no ejercen ningún tipo de control sobre tu RSS feed, y que al segundo de tú publicar los episodios de tu podcast, ya está publicado también en esas aplicaciones. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que cuando te pregunten o en tu página web o en el episodio de tu podcast, tú pongas dónde suscribirte o te pregunten dónde yo me puedo suscribir. Menciona los directorios que no tienen este control. Tú le dices, sí, mira, suscríbete en Podverse, por ejemplo, podverse.fm. Suscríbete en Fontaine. Suscríbete en Podfriend. Suscríbete en Podcast Guru. Suscríbete hay más de 24 directorios nuevos que se alimentan del índice de podcast. Si tú quieres saber exactamente cuáles son esas aplicaciones o directorios, ve a New, en inglés, New Podcast Apps, newpodcastapps.com, y ahí puedes filtrarlo y te das cuenta de cuáles se alimentan del índice, y así vamos a evitar la censura. Totalmente. Y no solamente vamos a evitar la censura, o sea, podremos expresarnos libremente, llegar a mucha más audiencia, estar en muchas plataformas, sino que la ventaja también de estos directorios es que muchos de ellos te ayudan a monetizar tu podcast con el tema de Bitcoin. La gente tú puedes sincronizar tu podcast o desarrollar una wallet de Bitcoin para que la gente que te escuche te pueda donar satoshis. Satoshis es la unidad mínima de Bitcoin. O sea que ganas el doble. Y mira, hay aplicaciones muy buenas, excelentes. Por ejemplo, está Castamatic, que no sé, yo tengo mucho que no sé de Castamatic, que tiene características muy similares a Pocket Cast, por ejemplo. Fontaine también. Podverse también. Curiocaster, aunque la interfaz es más o menos fea. Pero hay aplicaciones muy bien desarrolladas y están hechas para... No es que ellos van a proteger tu podcast, es que simplemente ellos no van a estar condicionando tu podcast. Está también, hay un protocolo de alerta o de rastreo de los episodios nuevos de tu podcast basado en la blockchain de Hive, que se llama Podbean, que yo claro que la recomiendo, donde ya hay incluso alojadores de podcast, plataformas y compañías de alojamiento de podcast que ya hacen uso de esta plataforma de Podbean para que al segundo, en 3 segundos de tú publicar tu podcast, ya esté en el índice de podcast y por tanto esté en estas nuevas aplicaciones. Por ejemplo, Podbean tiene acceso a Podbean o está configurado. Caproni.fm también de Puerto Rico
Creo que Libsyn todavía no lo he implementado. Bueno, todo eso está en New Podcast Apps, toda esa información. Entonces, cúrate en salud, como decimos en mi país, y no tengas tu podcast solamente en lo popular, porque en lo popular hay truco. Hay truco porque ellos mandan. Es gratis para ti, es popular, pero ellos mandan y pueden hacer con tu contenido lo que quieran. Y lo han hecho y lo seguirán haciendo. En estas nuevas aplicaciones, considera estar en estas nuevas aplicaciones agregando tu podcast al índice de podcast, que de hecho tiene el doble de podcasts publicados que lo que tiene Apple Podcast. Apple Podcast tiene 2.5 millones de podcasts. El índice de podcast tiene más de 4 millones de podcasts. Agrégalo a podcastindex.org, inscríbele una wallet ahí mismo. De hecho, hay una wallet que se llama podcasterwallet.com. Lo sincronizas en el índice para que estos reproductores también le den la opción a los usuarios de que te donen dinero. Ese es otro tema, yo lo sé, pero aprovechas ese beneficio. Y disfruta de expresarte libremente en tu podcast, sin temor a decir COVID, pandemia, crisis, qué sé yo, conspiración. No tienes que preocuparte de decir esas palabras. No tienes que preocuparte. ¿Por qué? Porque no te la van a censurar. Te expresas naturalmente y haces lo que te gusta. Así que ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya servido. Si tienes alguna duda, únete a nuestro canal de Telegram. Esto es Podcast 2.0. Lo buscas así mismo en el buscador. Esto es Podcast 2.0. Y cualquier pregunta que tengas me la puedes hacer. Si me quieres escribir directamente al correo, hola@robertsasuke.com. Y estamos implementando una nueva plataforma de comentarios que agrupa a todos los oyentes de todas las plataformas de podcast. Si tú vas a la descripción de este episodio, verás luego del texto una línea que dice deja tu comentario aquí. Lo abres, eliges el episodio y debajo te sale un cuadro de comentario. Puedes dejar notas de voz o de texto dando tu parecer al respecto. ¿Te ha pasado esto de que han censurado tu podcast? ¿Sale tu podcast a tiempo en estas plataformas grandes y populares de podcast? ¿Cómo lo estás manejando? ¿Cuáles sugieres tú? ¿Estás inscrito o inscrita en alguna de estas nuevas aplicaciones de podcast? Déjame saber en los comentarios. Así que nada más. Es que yo he perdido la canción de salida. Qué interesante. Desearte un feliz día hasta que ponga la canción de salida. Y nos escuchamos en un próximo episodio. Chao.